Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, ¿qué es realmente el esfuerzo de cizallamiento o el esfuerzo de corte? Como les dije, la tijera, nosotros cortamos el papel. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Estamos desgarrando, estamos cortando y tengo un plano que viene en una dirección y el otro plano que va en la dirección contraria. Entonces, cuando esos dos planos se juntan y hay un material en el medio, lo cortan por un efecto de cizalla, de corte, se llama efecto de corte. Antes, cuando te dije lo que era un efecto o un esfuerzo de compresión, cuando yo aplicaba una fuerza vertical sobre el plano de la mesa y aplastaba un alfajor, ahí se produce compresión. Si yo agarro un papel o una bolsita de nylon y le tracciono desde un extremo, hago una fuerza y del otro extremo hago una fuerza de tracción para intentar separar esas estructuras, eso se llama tracción, como tirar, como tironear. Yo agarro un hilo, tracciono de un extremo y tracciono del otro y se corta, se parte al medio. Entonces lo que yo quiero que ustedes tengan perfectamente en claro y por qué se recomienda realizar abdominales, trabajar los músculos abdominales con la zona lumbar apoyada en el piso, es para que no aparezca un efecto o un esfuerzo de corte, de cizallamiento en la columna. Porque a la columna de esa manera, en vez de estar como columna, yo la estoy colocando como viga, como una viga en voladizo, donde solo un extremo está apoyado. Entonces el otro extremo sufre un esfuerzo en donde va a haber un esfuerzo de corte. Y acá hice este escrito como para poder entender un poco. Ustedes tienen perfectamente y saben lo que es una palanca de primer género, que es justamente lo que nosotros tenemos en el pilar anterior y posterior funcional del raquis. Ustedes tienen un punto de apoyo, en este caso está en la mitad, simplemente por haberlo dibujado en la mitad, y esto es la resistencia y esto es la fuerza que yo tengo que aplicar. Si la resistencia, y yo acá coloco 2 kilos y acá hago una fuerza hacia abajo y lo quiero dejar en equilibrio, tendré que aplicar una fuerza semejante. Depende la distancia que está la fuerza del punto de apoyo. Ustedes esto en forma práctica lo han visto muchas veces en la vida diaria. Pasa que uno no se lo pone a pensar, pero porque surge de un razonamiento práctico. Si en este otro tipo, que sigue siendo una palanca de primer género, yo el punto de apoyo está más cerca de la fuerza, y acá coloco el mismo peso de antes, ¿qué va a pasar? Tengo que hacer más fuerza para poder sostener esto y que quede en equilibrio. Es obvio. Pero si el punto de apoyo está más cerca de la resistencia y tengo el mismo peso, yo acá, si este brazo, se llama brazo de palanca, es más largo que en el caso número 2, tengo que aplicar menos fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Esa fuerza que yo tengo que aplicar es proporcional al brazo de palanca, es decir, a la distancia en que esté el objeto que yo quiero levantar o la fuerza que yo quiero hacer con respecto al punto de apoyo. Obvio. Entonces eso en física se llama momento de la fuerza. El momento de la fuerza es igual a la fuerza misma que yo aplico por la distancia. Imagínense que acá tengo una resistencia, que en este caso le puse 3 kilos, y acá yo tengo que aplicar una fuerza, pero claro, como dije recién, cuanto más largo es este brazo de palanca, menos fuerza tengo que hacer, porque la distancia aumenta.
Si yo acá en esta fórmula les estoy diciendo que el momento de la fuerza es proporcional a la fuerza por la distancia, cuanto más grande es esta distancia del punto de apoyo, mayor va a ser el momento de este sistema. Entonces, miren lo que sucede, ahora con valores numéricos. El punto de apoyo A, tengo un objeto apoyado acá de 3 kilos, que sería la resistencia que yo tengo que vencer. La resistencia está a 1 metro del punto de apoyo. Si yo ahora este brazo de palanca está a 3 metros del punto de apoyo, para que esto esté en equilibrio, simplemente con hacer 1 kilo de fuerza, solo con hacer 1 kilo de fuerza, la palanca va a estar equilibrada. Si yo en vez de 3 metros hubiese puesto 6 metros, solamente con hacer 0,5 kilogramos de fuerza va a estar en equilibrio. Solamente con aplicar 500 gramos de fuerza, la palanca va a estar en equilibrio. Entonces, esto es lo que funciona, y así funciona matemáticamente, la palanca con su resistencia y con su fuerza, siempre y cuando el punto de apoyo esté ahí en la mitad. Y así se calcula el momento de la fuerza. Entonces, yendo ahora a lo que yo les quería explicar y les expliqué algo en la clase pasada, ¿qué sucede con una columna? Que yo a mi columna, que está sometida acá a un esfuerzo de compresión, como hicimos el ejemplo anterior, esta columna justamente está diseñada para que pueda soportar un esfuerzo de compresión. Si yo, obviamente, esta fuerza la cargo con muchos kilos acá arriba, la columna no va a soportar y esa fuerza de compresión va a ser tan grande que la va a terminar rompiendo y destruyendo. Si yo a mi columna, y quiero que esto lo asocien con la construcción de una vivienda, por ejemplo, la columna está diseñada para soportar el esfuerzo de compresión. Si yo tengo que ponerle un techo y tengo que poner, ya no se llama columna, lo que yo coloco en forma horizontal o así sea en un plano inclinado, ahí se llama viga. Y la viga, en una propiedad, en una casa, está apoyada aquí en esta pared y está apoyada en esta otra pared. Tiene dos puntos de apoyo. Si yo a esta viga ahora la someto a un esfuerzo, sabemos que esto se va a flexionar y se llama un esfuerzo de flexión porque tiene dos puntos de apoyo. Y si esta viga se deforma y baja un poquito, así sea 1 centímetro, 2, 3 o 5, se va a deformar, los puntos de apoyo siguen siendo puntos fijos, y la viga se deformó y esta deformación se conoce como flecha de la deformación. Y es una viga con dos apoyos. Bien, ahora, ¿qué sucede en la construcción? Y les digo porque esto ustedes por experiencia se van a dar cuenta. Esto sería una viga, pero en vez de tener dos puntos de apoyo, tiene solo un punto de apoyo. Entonces esta es una viga empotrada con un punto de apoyo y el otro extremo está libre. Y eso es lo que se conoce como envoladizo. Está en el aire, está volando. Entonces, ¿es lo mismo aplicar a esta viga envoladizo, colocarle un paquete acá de 100 kilos o acá de 100 kilos o en el extremo 100 kilos? Y por experiencia práctica sabemos que cuanto más alejado esté del punto de apoyo, más esfuerzo va a tener esa viga en voladizo. Va a ir aumentando el momento de esta fuerza, porque sabemos que el momento depende también de la distancia del punto de apoyo. Entonces, el momento de esta fuerza, así sean 100 kilos, no es lo mismo colocarlo acá cerca del punto de apoyo o más alejado. Entonces, un balcón en una propiedad se debe diseñar
para poder soportar, vamos a suponer, 500 kilos en el extremo de la viga en voladizo. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco más carga en esta viga? Y puede suceder que la viga comience a flexionarse, se empieza a deformar y acá el material se abre y eso es un esfuerzo de corte, es un esfuerzo de cizallamiento que se puede romper acá en la mitad, depende de cómo esté construido y cómo estén los materiales bien puestos, pero puede sufrir un esfuerzo de corte por deformación en la unión de la viga con la mampostería del edificio. Entonces, ¿qué pasa si yo a mi cuerpo, a mi columna propiamente dicha, cuando me acuesto en el piso, la transformo en una viga donde si acá estuviese el hueso sacro, está apoyado en el piso, y si acá estuviese mi omóplato, está apoyado en el piso? Ahora, si yo comienzo a hacer el ejercicio abdominal y comienzo a incorporarme, esta viga, esta columna, que estaba, pero nosotros le ponemos nombre de columna, pero en realidad pasa a cumplir la función de viga. Esta columna que está acostada con dos apoyos y la empiezo a transformar y me empiezo a sentar apoyado en el sacro, va a ser una viga en voladizo. Bueno, y ahora les voy a presentar la otra pantalla. Ahí está. No sé si se llega a ver, está un poquito claro. Entonces, si yo me acuesto en el piso y apoyo el sacro y apoyo el omóplato y estoy totalmente acostado en el piso, esta viga no va a sufrir esfuerzo de corte. Cuando yo me empiezo a incorporar para querer sentarme, acá va a suceder lo mismo que en el gráfico anterior. Esta viga en voladizo va a sufrir un esfuerzo de corte a nivel de la unión, a nivel de las vértebras lumbosacras. Para peor, esta columna está compuesta por un montón de cuerpos móviles con uniones blandas entre medio de los cuerpos vertebrales. Entonces, si acá va a sufrir un esfuerzo de corte, un esfuerzo de cizallamiento, va a ser a nivel de los discos intervertebrales. Entonces, para disminuir el esfuerzo de corte en la zona lumbar, está bueno que hagamos los abdominales flexionando la columna, siempre apoyando la zona lumbar, para que el punto de apoyo de esta palanca, de esta viga en voladizo, en vez de estar en el sacro y en la quinta lumbar, esté más que nada en las vértebras dorsales, que son más resistentes al esfuerzo de corte que las vértebras lumbares. Entonces yo transporto de esta manera el punto de apoyo sacro hacia la extremidad lumbar y el esfuerzo de corte se minimiza. Por eso el nombre de abdominales cortitos, que en realidad, como dijimos anteriormente, ¿qué son abdominales cortitos? ¿Hasta dónde es cortito? Si lo vemos de un punto de vista saludable, trabajar, así como les digo, los músculos abdominales, siempre habría que tener mucha atención que cuando la columna la hacemos comportar como una viga en voladizo, estaría bueno que la zona lumbar siempre esté apoyada en el piso. Hay ejercicios como los que les publiqué de trabajar los abdominales, que no habría ningún problema porque no pone a la columna en voladizo, sino que simplemente la trabaja desde una posición colgado de dominadas y bueno, lo que hace es hacer flexión de la columna con las piernas extendidas para que pese más
pero no hay efecto de cizallamiento en la zona lumbar, porque la columna sigue estando en columna y no en viga con un solo apoyo. ¿Está? Y ahora yendo a la física pura. Yo tengo acá esta viga envoladiza y ustedes tienen que diseñar cómo aumentar o disminuir el momento de la fuerza. Si yo tengo el punto de apoyo acá y todo esto está en el aire, más o menos sabrá ustedes por intuición, calcularán que la fuerza de lo que se considera el tronco y la cabeza y los brazos, que pesa, más o menos estaría a esta altura. No acá en este extremo, sino que se concentra en un centro de gravedad de lo que sería tronco, cabeza y brazos, aproximadamente aquí en la mitad. Si yo quiero aumentar o disminuir el momento de este centro de gravedad, de esta fuerza que va hacia abajo por la gravedad, entonces yo voy a poder diseñar ejercicios más livianos o más pesados. Si yo quiero, y acá les puse la graduación, que ustedes lo saben por experiencia práctica, pero la experiencia teórica sería disminuir o aumentar el momento de la fuerza. Lo más liviano que va a ser, el momento más chiquitito, va a ser con los brazos apoyados al costado del cuerpo. Después va a ser los brazos sobre el abdomen, o las manos sobre el abdomen. Luego más pesado va a ser las manos sobre el pecho, después las manos detrás de la nuca, después los brazos extendidos hacia atrás. Si tengo buen control de los brazos, puedo cargar un disco detrás de la nuca, y si no, con un disco cargado sobre el pecho. ¿Para qué? Para aumentar el momento de la fuerza y que cada vez, bueno, sea más pesado. ¿Se entendió el concepto por qué tenemos que tener la zona lumbar apoyada en el piso? Sí, profe. Bueno, esa sería la justificación de los abdominales cortitos. Los abdominales cortitos, siempre y cuando tengamos la zona lumbar apoyada, vamos a estar protegiendo la zona lumbar. Si la zona lumbar no está apoyada, no estamos protegiendo nada. Y imaginen que a la persona le decimos, ¿hacemos los abdominales cortitos? Sí. Entonces la persona se levanta 30 grados, despega la zona lumbar y es el peor momento para la columna, para los discos de la zona lumbar. Porque si ustedes observan que esto está girando, el mayor momento de esta fuerza va a ser cuando esté despegándose del piso, porque cuando el cuerpo esté casi vertical, la fuerza va a estar cayendo sobre el punto de apoyo y ya va a volver a ser una columna, no va a ser una viga en voladizo. Entonces, si hacemos los abdominales cortitos y para colmo no respeta apoyar la zona lumbar y despega la zona lumbar, va a ser justamente lo más dañino del ejercicio, porque si está acá en esta altura, ahí no va a tener tanto esfuerzo de corte, pero cuando apenas despega la zona lumbar, el apoyo, ahí va a ser el peor momento de corte en la zona lumbar. Que generalmente... Profe, para que no despegue, perdone que le interrumpa, para que no despegue la zona lumbar del suelo, también podría hacerse el abdominal cortito, digámosle, con las piernas elevadas. Sí, vos podés buscar todas las variantes que quieras y yo te diría que no le pongas más la palabra cortito. Cuando vos diseñes un ejercicio y le digas al alumno, vamos a hacer abdominales, levantamos la espalda, pero siempre respetamos que la zona lumbar esté apoyada en el piso, sacamos esa palabra cortito, no decimos más cortito, porque si decimos cortito, la gente no sabe qué es cortito. Entonces no hace falta utilizarla nunca. Hace falta decirles, flexionamos la columna, despegamos la espalda, pero siempre la zona lumbar apoyada en el piso. Ahora, si los pies están rectos,
los pies están arriba apoyados en un cajón. No tiene sentido hablar de cortito, no cortito. Entonces, podemos utilizar distintas variantes del ejercicio siempre y cuando la columna se comporte como una viga en voladizo. Tengamos en cuenta que la zona lumbar tiene que estar apoyada en el piso. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Yo decía lo de las piernas elevadas porque por lo general uno tiende, mismo uno cuando está haciendo, no solamente si le estamos entrenando a otra persona, tiende a querer realizar, así como en la imagen que usted está mostrando, a querer levantar toda la espalda y hacer, digámosle, el abdominal con la zona del psoas, flexión de cadera, en vez de propiamente hacerlo con la fuerza del abdominal, del abdomen. Está muy buena esa observación y me da Y tiende a justo, arquearse así como justo la imagen que usted mostró, que está claro, mostrando acá, tiende lo a que uno, pasar así que encorvan más, flexionan de manera innecesaria la columna, siendo que un abdominal de poca amplitud tendría que ser ya más con la espalda recta y con la zona lumbar completamente apoyada sobre en el suelo, la colchoneta, lo que sea que esté haciendo. claro, está muy buena la observación y justamente a lo que ustedes tienen que ves cuando me ves. Estuvimos hablando de la observación los otros días y en este ejercicio tienen que entender muy bien cuándo flexiona la columna, cuándo flexiona la cadera. Era una de las últimas preguntas que les hice ahí en el Choice. Acá mucho número, mucha matemática, pero mirando los dibujos ya nos va a dar cuenta que acá tengo a la persona acostada de cúbito prono y le digo que se incorpore a hacer abdominales. Nosotros sabemos que acá se flexionó la columna y los músculos abdominales trabajaron para hacer esta flexión de columna. Perfecto, bárbaro, trabajé los abdominales, la zona lumbar la tengo apoyada, transformó la columna en una viga en voladizo y no ocasionó daño. Ahora ustedes, con su creatividad y con su diseño de ejercicios, yo puedo a esto aumentarle la carga, es decir, que le sea más dificultoso, colocándolo en un plano inclinado. Si yo acá los pies se los levanto y estoy en un plano inclinado y que siga haciendo este ejercicio, ya acá en vez de estar así en forma horizontal, le levanto los pies y lo hago en un plano inclinado, también va a ser un aumento de la carga para los músculos abdominales. Es decir, que yo puedo aumentar la carga con otra disposición del cuerpo, colocándolo en 30 grados, 40, 45, y cuanto más vertical lo ponga, más difícil y más pesado va a ser. Pero siempre respetando la zona lumbar apoyada. Ahora, se presenta a veces una dificultad con este ejercicio, porque hay gente que la zona lumbar la tiene muy rígida, y resulta que lo quiere hacer y cuando vos ves que se quiere incorporar, no se puede incorporar porque no tiene flexión de la columna en la zona lumbar. Ustedes lo van a ver porque cuando la persona se incorpora, es como que se incorpora enroscándose y cuando se va a acostar, van a ir viendo que la espalda se va a ir uniendo en forma sincrónica, como si esto fuese una rueda que se va apoyando. Pero cuando la zona lumbar es muy rígida, la persona se quiere incorporar, se quiere hacer abdominales, pero no puede, porque no le permite flexionar la columna lumbar. Y si se levanta como esta otra que está acá, y cuando se quiere apoyar, ¡pum!, apoya, y es el ruido que se escucha en la clase, apoya la zona dorsal, ¡tuc!, directamente. Si esta persona se quisiese sentar
como tiene la columna, se quisiese recostar, volver a la posición inicial, como tiene la columna flexible, va a ir apoyando las vértebras lumbares, las dorsales y luego las cervicales. Pero quienes tienen una columna lumbar rígida, van a apoyar directamente la zona lumbar, así como están acá, apoyan directamente y vamos a escuchar casi como un golpe en el piso, que no le ocasiona mucha satisfacción. Y bueno, esa persona tiene una dificultad para hacer abdominales. Esas personas son las que hacen los abdominales y a lo mejor hacen 2 o 3 nada más, o hacen 4. No solo por debilidad de los abdominales, sino porque la columna es tan rígida que cuando se incorporan, se tienen que incorporar como si fuese un bloque. Entonces pesa una barbaridad. Porque cuando uno tiene la columna flexible, primero levanta la cabeza, el dorso y luego la columna lumbar. Pero cuando la columna es muy rígida, se levantan en bloque con la flexión de la cadera, entonces les cuesta un montón y no pueden hacer ejercicios abdominales. Es frecuente esa observación. Y no solo tiene que ver con que tienen los abdominales débiles, sino que la espalda rígida. Acá hace un análisis del ejercicio, también con rodillas flexionadas, y esto es conveniente que tengamos las rodillas flexionadas porque es más fácil tener apoyada la zona lumbar en el piso. Por lo que dijimos antes, para salvaguardar el esfuerzo de corte o de cizallamiento en la zona lumbar. Acá tengo estos gráficos que son los mismos gráficos anteriores, pero que me van a hacer la comparación entre la primera y la segunda página. La primera página era con rodillas extendidas y en esta segunda es con rodillas flexionadas. Y acá también me está haciendo, bueno, es para leerlo tranquilo, no hay mucho misterio, es más de lo mismo que estuvimos leyendo. Cualquiera de estos dos ejercicios son recomendables. Acá utiliza la flexión de columna, acá utiliza la flexión de columna porque hasta ahí llegó apoyando la zona lumbar. Y acá dice fase de inicio de la flexión de cadera y en el texto le coloca la palabra incorporarse o nosotros le podríamos decir que es sentarse. Ahí ya va a trabajar con los músculos flexores de la cadera, psoas ilíaco, recto anterior del cuádriceps. Bueno, esa es la gran observación que tenemos que tener. Se va a cortar el Zoom y voy a hacer otro link para volver a unirnos. Así que nos estamos viendo dentro de unos instantes.